Estudiamos el primer libro, de verdad que fue de gran bendición y se enfocaba en los atributos de Dios. Aquí vamos a ver cuál es el problema del hombre. Cuando digo hombre, hombre y mujer, el ser humano. ¿Cuál es el problema de nosotros? La semana pasada, ¿tienen todos sus libros? ¿Sí? Ok. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estamos en la lección número 2. Hablamos de la caída, comenzamos a hablar de la caída de Adán y hablamos de los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán. En cuanto Adán pecó, pues se introdujo ¿qué? El pecado, la muerte, la enfermedad, toda la tragedia que estamos viviendo en estos días. Y suena duro, suena feo, pero es una realidad. Si no, prenda las noticias o mire las cosas que pasan a su alrededor y usted se da cuenta de eso. Pero en medio de todo eso hay esperanza. ¿Okay? Vamos a orar para hacer un recuento de la primera clase y continuamos con la segunda y entonces terminamos. Padre de poder y de misericordia, Dios de pactos eternos, tú que todo lo sabes, Señor, que estás en medio de nosotros, que para siempre es tu misericordia, tu bondad. Queremos darte gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por darnos la fuerza, Padre, darnos la sabiduría para poder estar delante de ti, pero sobre todo, Padre, por haber venido en carne a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, tu iglesia, tus hijos, tus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios mío, por este regalo tan grande. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos guíes a través de este estudio y aquellos hermanos que no han podido llegar por diferentes situaciones, trabajos, más que todo, tú los guíes. O estas clases tenemos la ventaja de que queden grabadas para beneficio de ellos. Pedimos que les bendigas, que les ayudes donde quiera que estén, que aligeres sus pasos, los que tengan el deseo y puedan llegar hasta aquí, Señor, puedan llegar pronto. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y Espíritu Santo, sé tú dando la clase a través de mí en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Entonces hablábamos, hermanos, de la caída del hombre, de los resultados inmediatos de la desobediencia. Y fíjense ustedes que a pesar de que nosotros estamos en ese estado, ¿verdad?, de caída, de la caída, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo en este mundo, nosotros aún, aunque ya hemos sido redimidos, ¿qué significa la palabra redimidos? Comprados, ¿por quién? Por Cristo. ¿Cuál fue el precio? Sangre preciosa, ¿verdad? Todavía nosotros sufrimos las consecuencias cuando nosotros desobedecemos a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? La palabra del Señor nos dice que al que Él ama, que es a sus hijos, disciplina. Entonces, esa disciplina no es una disciplina con ira, sino es una disciplina con amor para corrección de nosotros. ¿Ves la diferencia? En cambio, la persona que vive a espaldas de Dios, que no tiene al Señor, es una tragedia, verdaderamente, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:36 que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Están muertos en vida. Exactamente, están muertos en vida. O sea, están vivos en esta carne, ¿no? Pero están muertos espiritualmente. Y realmente, pues si no se arrepiente, porque hay esperanza, por eso predicamos el Evangelio. Porque el Evangelio es las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Tiene oportunidad de venir a esta familia de Dios tan grande que no solamente se reúne aquí en Pearland, Texas,
sino que se reúne alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Entonces, vamos a leer para ponernos un poquito en contexto y después agarrar la clase donde quedamos la semana pasada. Vamos a ir a la introducción, la página 17, y dice acerca de la caída de Adán, que de acuerdo con su propósito y buena voluntad, Dios creó a Adán y a Eva y les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí podemos ver lo que es el pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán. Si tú me obedeces, eres bendecido. Si me desobedeces, van a venir consecuencias. Un pacto de obras. Eso es diferente al pacto de gracia. Después vamos a hablar del pacto de gracia en otra oportunidad. Pero este era un pacto de obras. Obedéceme y serás bendecido. Usted ve que hoy en día, que aún nosotros como sus hijos, Dios no quiere que nosotros desobedezcamos. Pero sin embargo, a veces, o mejor dicho, todos los días, de alguna manera pecamos, de pensamiento, de palabra o de hecho. De alguna manera pecamos. ¿Verdad? Porque vivimos sujetos todavía a esta carne. El apóstol Pablo decía o dice en Romanos capítulo 7 que con su mente él quiere ser el siervo complaciente de Dios, pero él hallaba una ley en sus miembros, o sea, en su cuerpo, que lo llevaba cautivo al pecado. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos ha librado, hermanos, de este cuerpo de muerte. Pero aún nosotros estando aquí, nosotros podemos ceder al pecado, pero no estamos bajo la ira de Dios. Dios nos disciplina como sus hijos, sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, pero ya nosotros no, la desobediencia de nosotros no es, el juicio de nosotros no es para condenación, sino para corrección. ¿Ok? No es como a veces dicen algunos. No, ya perdiste tu salvación. Te caíste de la gracia de Dios. Eso no es real. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando Dios salva a alguien, lo salva para siempre, pero cuando lo salva de verdad. No es salvo siempre salvo. No es como lo dicen así, como cualquier cosa. No. Es que Dios cuando te salva de verdad. Hay frutos en esa persona. Entonces, pero te salva para siempre. No es que tú pierdes tu salvación, porque si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el pecado que tú puedes cometer para que tú pierdas tu salvación? ¿Cuál? Negar a Jesucristo. ¿Y usted cree que un hijo de Dios va a negarlo? El que lo niega es que nunca ha nacido de nuevo. Pero yo creo que no hay ningún pecado, porque no hay ningún pecado. Porque hasta Pedro, tú sabes, lo negó, que no, tú sabes, y todavía Dios le concedió el arrepentimiento y llegó a arrepentirse. Correcto. Entonces, y tú sabes, hasta cuando David cayó en adulterio. O sea, a veces podemos juzgar a la gente porque cayeron en un pecado bien fuerte y decir, oh, ellos no son salvos. Pero ellos van a llegar, si llegan al arrepentimiento y se arrepienten. Correcto. Y si es hijo de Dios, se arrepiente verdaderamente. Si es hijo o hija de Dios, se arrepiente. Porque Dios no te va a dejar que te quedes ahí. ¿Ves? Y fíjense una cosa, precisamente por eso es la disciplina de la iglesia, para llevarte al arrepentimiento. Si no, sería entonces la condena eterna para esa persona. Por supuesto, si no se arrepiente. Por eso Jesucristo nos da tantas oportunidades. Claro.
Por eso, fíjense que dice la palabra, si no mal recuerdo, en la carta de Juan, primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero, hermana. Hablando de los pecados que no podrían ser perdonados, yo en alguna vez o en una ocasión leí o escuché que decía que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Correcto. Pero, ¿qué hijo de Dios va a blasfemar contra el Espíritu Santo? Tiene que ser alguien que blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazarlo a Él. Y un impío hace eso, lo rechaza. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso es tan peligroso estar expuesto al Evangelio. Las personas cuando están expuestas al Evangelio escuchan la verdad de Dios, escuchan la oferta del Evangelio y no proceden al arrepentimiento. O sea que nos encontramos, vamos a decirlo, como en un dilema. Tú dices, ok, pero si Dios los escoge, pero a la misma vez el impío es condenado, o sea, es culpable por su pecado, ¿cómo es eso? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, por una parte, te voy a dar el chance, hermano. Por una parte, no, porque quiero sentir, porque yo sé que tú sí lo agarraste, pero quiero sentir que los hermanos lo entendieron. Por una parte, la palabra del Señor nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. ¿Verdad que sí? Y por muchas partes de la Biblia lo dice. Hemos hablado de la cadena de oro, que teológicamente Romanos 8, capítulo 8, 29, 30, 31 nos habla, ¿verdad? De todo, los elegidos y todo. Pero por otra parte, Dios dice que el ser humano es culpable de su pecado. Sí, es precisamente eso. Y yo creo que todos como verdaderamente creyentes llegamos a esa pregunta. Si Dios escoge, entonces como que, ¿qué sentido tiene? Pero la Biblia también, la palabra de Dios dice que Dios no es el autor del pecado, porque Dios es santo. Entonces creo que es algo con lo que nosotros debemos lidiar, porque Dios no exonera de culpa a ninguno. Si tú te predicas en el Evangelio y tú no crees, Dios no te dice, no, pero porque yo no te escogí. De una u otra forma somos nosotros y tenemos que lidiar con eso, que Dios nos escoge, pero Dios no te exonera de culpa si tú rechazas el Evangelio también. Correcto. Ahí. Correcto, y esa parte es un misterio, ¿verdad? Eso es un misterio que ni el teólogo más grande de este mundo pues, lo puede descifrar. Porque por eso debemos, lo que acaba de decir el hermano, tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde calla. Entonces aceptar, o sea, el impío es culpable de su pecado, ¿verdad? Pero a la misma vez, Dios es el que lo llama, o sea, es el llamado ese interno que Él hace, ese llamado irresistible, ¿verdad? Que lo llama Dios y es a través del Evangelio, a través de la predicación que lo llama el Señor. O sea que el impío, una vez que ha sido tocado, pues puede ser libre. Puede ser libre, exacto. No quiere decir que ya después no va a pecar, ¿verdad? Pero ya no practica el pecado, le duele pecar, se aparta del pecado, porque una nueva naturaleza ha sido creada dentro de él o de ella. ¿Ves? Entonces comienza la lucha que tenemos nosotros, diaria, porque hacemos algo, pensamos algo contrario a lo que sabemos por la palabra del Señor, que a Dios no le agrada. Y estamos nosotros todos los días pidiéndole perdón al Señor y mortificando la carne, como hablaban los puritanos. Ellos decían, ay, tenemos que mortificar la carne. ¿Cómo es mortificar la carne? Bueno, ponerla en sujeción a la palabra de Dios. Era como el video que envió Donnie ayer, que decía, y tú lo sabías porque Dios te lo dijo. Y vuelve y lo repite, o sea,
Dios te lo ha dicho, que eso está mal. Y tú sabes que está mal. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces? Sí, hablando del pecado. Del pecado. Sí, exacto. Exacto. Por eso es que es tan importante que nosotros practiquemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Los medios de gracia, la palabra, la oración, ¿verdad? El ayuno, cuando el Señor nos lleva al ayuno. Todas esas cosas, el congregarnos, el sacramento de la Santa Cena, son medios de gracia que Dios nos ha dado para fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? El congregarnos los unos a los otros. Aquí nos estamos fortaleciendo. Y cada vez que nosotros, yo lo sé, hermanos, que cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, hay una batalla. Hay una batalla. El enemigo no quiere que tú lo hagas. Hay una batalla. ¿O soy yo el único que tiene la batalla? Hay una batalla para llegar aquí. Pero cuando llegamos aquí, vencemos esa batalla porque estamos todos juntos. En la unión está la fuerza. Yo creo en eso también cuando vienen los hijos de Dios y se unen como el pueblo de Dios. Por eso dice que nosotros, y tenemos que tener cuidado, hermanos, y más en la sociedad donde estamos viviendo, que es una sociedad muy ocupada, la gente es muy individualista. A veces tú tienes un vecino aquí, y tú ni conoces cómo se llaman, ni los conoces. Y si te saludan, ya es buen vecino, pero tú no sabes el nombre muchas veces. Sí, Muchas veces no sabes. no Entonces, yo digo que en vez de nosotros alejarnos como pueblo de Dios, eso nos debería unir más todavía. Mire, si usted no puede vivir con un hermano o con una hermana, convivir así, imagínese en el cielo, mejor que se acostumbre, porque en el cielo va a estar una eternidad con su hermano y su hermana. ¿Qué dice usted? Que no me recuerden. Pues bueno, hermanos. Seguimos leyendo aquí en la parte, en el segundo párrafo, donde estamos aquí en lo de la caída, en la página 17. Dice, de acuerdo con las Escrituras, Adán y Eva fueron tentados. ¿Están conmigo? Sí. Y desobedecieron el mandamiento. Por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota y cayeron de su estado original de justicia y santidad. Estas devastadoras consecuencias de la desobediencia de Adán no estuvieron limitadas solo a él, sino que resultaron en la caída de toda la raza humana. Somos herederos de eso. Hablamos de eso la semana pasada. Todo bebé que nace, ¿verdad? Así como se ven de hermosos, de ¿verdad? De, como dicen en inglés, de cute, ¿verdad? Pues vienen con el pecado. Hay que enseñarles a hacer lo bueno, no lo malo. ¿Sí? No hay que enseñarles lo malo. Mira, nene, no tire piedra. Sí, aunque les digo que lamentablemente hay círculos donde les enseñan a hacer lo malo más todavía. A los varones. Les enseñan más todavía a ser malos todavía, con los malos ejemplos que le dan. Porque yo siempre, o sea, me pregunto, personas que fuman y le dicen al niño no fume, ¿cómo le va a decir que tú no fumes si tú fumas? No tomes si tú tomas, ¿verdad? No digas mentira y el papá o la mamá está mintiendo delante del niño. Tú le estás diciendo, confundes al niño completamente. Entonces dice, aunque las Escrituras no revelan todo el misterio que rodea esta gran verdad, sí afirman que el pecado y la culpa de Adán han sido imputados, ya ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? O acreditados o transferidos a todos sus descendientes, nosotros, y que todos los hombres, sin excepción, ahora nacen
llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad contra Dios. Y la verdad es que cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros de alguna manera aborrecíamos a Dios. Esa es la verdad. Nosotros no queríamos ni podíamos hacer la voluntad de Dios. Andábamos escondidos. ¿Por qué? Porque sabíamos, hay una conciencia, hermano. Todos tenemos conciencia. Hasta el que está más lejos de Dios sabe que algo está mal hecho cuando lo hace. Lo sabe. Sí. Lo sabe, ¿verdad? Y nosotros como iglesia estamos llamados a señalar el pecado. Porque de esa manera, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros hemos sido bendecidos con la gracia de Dios. Y debemos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Debemos anunciar esta palabra tan poderosa a tantos que la necesitan, para que ellos vean que están mal y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, a ver si Dios les concede, porque dice la palabra, el arrepentimiento. Entonces vamos a ir a la página siguiente, donde nos quedamos, que fue, no, en la página 20 nos quedamos. Y ahora vamos a entrar a otro punto, en el punto 4. ¿Están ahí? Página 20, punto 4. Dice que habiendo considerado los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán, ahora consideraremos los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Lee Génesis capítulo 3, versículo 14 al 24. A ver si alguien por favor lo lee. Génesis, el que lo tenga. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta el 17. Hasta el 24. Ah, ok, perdón. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y llamó a Adán el hombre de su mujer. No, hasta el 24. Sí, estoy en el 20. Ajá. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense ustedes que en el momento de la caída, pues entonces el hombre ya no iba a tener vida eterna. Ya el hombre no iba a tener vida eterna. O sea, esa vida con el Señor, esa vida con Dios, esa relación con Dios, ya no era vida eterna. Porque este árbol de la vida tipifica ¿a quién? El árbol de la vida. ¿A quién? Vida eterna, o sea. Correcto, tipifica a Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo. Está Cristo en todas partes. A veces creemos que solamente Cristo está en el Nuevo Testamento. Cristo está en todo, hermanos. Todo apunta a Él. Todo. Y lo vamos a ver un poquito aquí más adelante. Ya van a ver, miren. Vamos a ir al punto A. El juicio divino sobre la serpiente, versículos 14 y 15. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. 14 y 15 estoy. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Estos son ya los juicios que Dios declara sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Tenga en mente simiente. La nota dice, el juicio divino que cae sobre la serpiente es uno de continua humillación, vergüenza y desprecio sobre la serpiente. La serpiente era, en ese momento, Satanás. dígalo duro. Satanás. Ok, muy bien, Satanás. El juicio no se limita a la serpiente física. No era la serpiente física, ¿verdad? Sino que también alcanza al ser espiritual caído, que obró en y a través de esta, Satanás. Satanás obró a través, o sea, el juicio realmente era para Satanás. Era para Satanás. No es la serpiente que sale ahí en el árbol. Que nos sale, y cuando yo voy montando bicicleta haciendo ejercicio me salen serpientes, de verdad. Por enfrente no. ¿Verdad? Porque no puedes decir ahí va Satanás, no. No. La anaconda que le salió a Javier y a Grisela allá, que vino Josan y la mató con un machete. Ay, Una inmensa, una culebra inmensa. No, sino que eso tipifica realmente a Satanás, ¿no? El juicio es sobre Satanás. Entonces dice, el juicio divino sobre la mujer. Vamos a ver, ¿alguna pregunta o comentario ahí en ese punto? que si el juicio era para Satanás. Satanás. Entonces, ¿por qué? Ajá. Porque entonces es Adán el que tiene que pagar por la desobediencia. Bueno, ahora viene el juicio sobre... Okay. Hermano. Comenten, no le dé pena comentar. Ajá, bueno. Ahora vamos a ir a ese punto, Isabel. Okay. Dice, el juicio sobre la mujer. Dice el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y fíjate, yo cuando estaba haciendo este estudio con mi esposa esta mañana y ella me decía, aunque la medicina ha avanzado, las mujeres tienen los hijos por cesárea y todo eso para librarse del dolor del parto. Pero, exacto, eso me decía tu mamá. Peor todavía, porque dice que eso se llenan de gases, que la recuperación es horrible, que bueno, las mujeres saben las que han tenido que parir así de esa manera. Entonces, para que ustedes vean, ahí está. O sea que antes de la caída tener hijos, pues no era con dolor. Ahora es con dolor. Entonces, dice la nota, la frase, tu deseo será para tu marido, podría denotar lo siguiente. Número 1, la relación de la mujer con su marido estaría marcada por deseo y falta de contentamiento. Usted ve que a veces
nosotros que gracias al Señor, ¿verdad? El Señor es el centro de nuestros matrimonios, pero aún así hay conflicto. Hay conflictos, ¿verdad? A veces no hay contentamiento del todo. Siempre están los dardos del Sí, enemigo. y imagínese cuando tú no tienes a Dios en ese matrimonio. Una guerra campal. Una guerra campal. ¿Ve? Entonces dice el número 2, la mujer que buscó independencia de Dios, ahora tendría un deseo desordenado o ansia por el hombre. Y eso lo vemos, hermanos, y eso es una verdad. Sobre todo hoy en día en lo que estamos viviendo, esta revolución sexual que vivimos. Las mujeres descontroladas por el deseo, por deseos desordenados en sus mentes, y los hombres también. Esa es la verdad. Pero es un deseo desordenado. Pero bueno, aquí en este punto está hablando de la mujer, ¿verdad? Y número 3, la relación entre el hombre y la mujer estaría marcada por el conflicto. Lo que está diciendo el hermano, una guerra campal. Y eso es verdad. Porque donde no está el Señor, pues es terrible. Yo puedo dar testimonio de eso cuando nosotros no éramos cristianos. Y yo estoy seguro que hay muchos matrimonios que se aman de todo corazón. Que se aman. Pero se divorcian por el orgullo, por el dinero, por tantas cosas que entran en el matrimonio. Yo me sorprendo mucho. Y te va a decir, bueno, pastor, usted es ya de otra generación. Sí, soy de otra generación, es verdad. Pero yo me sorprendo mucho que aún los matrimonios tienen tantas cosas separadas y hablan de forma separada. Viven juntos, pero conservan sus cosas separadas. Las cuentas, tantas cosas, bienes. No, esto yo lo tenía cuando yo estaba soltera o soltero y esto es mío, esto no es... Yo le digo, pero ¿cómo puede ser eso? No dice la palabra que somos una sola carne. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Entonces, a mí me sorprende eso de verdad, pero es la generación en la que estamos viviendo, que no nos conformemos a este siglo. La palabra nos lo dice Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, sino que seamos renovados por la palabra de Dios. Fíjense que Dios, hermano, ha llamado un pueblo desde antes. Hermano, y la palabra ha cambiado, la palabra no cambia. Es la misma palabra, no importa la generación que sea, la palabra no pasa de moda. Es la misma palabra. Nosotros como esa mujer que usted tiene, se la dio Dios. Y ese hombre que usted tiene, se lo dio Dios. Igualmente ustedes, igualmente. Se lo dio Dios. Es un regalo de Dios a tu vida. Entonces, amar verdaderamente significa que tú te das por esa persona. Tú dejas de ser de ti para ser de esa persona. Tú piensas en el beneficio de ella o tú piensas en el beneficio de él antes que en el tuyo. Eso es amor. El Señor hizo eso, Él se sacrificó, Él dio lo mejor, dio su Hijo. Y lo dio, dice la palabra, por pecadores. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir en la palabra de Dios. Y si el Señor dice en la palabra, y en eso vamos a entrar, si el Señor lo permite, en el capítulo 7, dentro de no mucho tiempo, la carta a los Corintios que estamos exponiendo los domingos. Vamos a entrar ahí. Vamos a hablar del matrimonio. Y vamos a hablarlo bíblicamente, lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Para que nuestros matrimonios, si son buenos, sean mejores todavía. Y mucha gente aprenda realmente lo que es un matrimonio. Que la gente no se case
por el físico, porque si te casaste por el físico de esa persona se va a poner gorda, esa persona se va a poner flaca, O por esa lo que persona se va a, tiene. se va a arrugar, se va a enfermar, van a pasar muchas cosas. Si te casaste por eso, no vas a durar mucho. Que se casan y antes de casarse ya tienen los bienes gananciales divididos. Correcto. Esto es tuyo y esto es mío. Hay Correcto. separación de bienes antes de Esa casarse. es la separación de Eso bienes. existe. Ujú. Antes del matrimonio ya. Tú sabes que me recordé ahorita de la conferencia de aquella que Ramón siempre nombraba eso, lo del padre Bulmer, que él decía en la conferencia a las parejas que el que se casara pensando de que lo van a hacer feliz, no se case. ¿Por qué? Porque a la mínimo que se le olvidó el día que se conocieron, el día o que no le gustó, no se acuerda de sus gustos, ya por eso pelean. Oh, sí. Entonces uno debe casarse para hacer feliz a la otra persona. Y eso se retribuye, porque yo no creo que si yo voy a hacer feliz a mi esposo, él me va a venir a dar golpes. Eso es una cosa que se... Ese día come arroz con trompa. ¿Cómo que no te acuerdas? Ay, papá, mira dónde está el gallo. Bueno. Bueno, seguimos. Ajá. Ok, entonces, vamos al juicio del hombre. Preguntas, comentarios. Está muy calladito en esta noche. Bueno, no tanto por acá, pero yo está callado allá. No ¿Ah? tiene experiencia todavía. Solamente matar la serpiente. Ajá, dice el juicio divino sobre el hombre, versículo 17 al 19. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste, déjame, 17 y 19. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fíjate que el Señor le dijo, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? Aunque les digo una cosa sinceramente, el Señor nos habla a través de nuestras mujeres. Se lo estoy diciendo a los hombres. Y es verdad. ¿Ok? Pero en este momento, Él era el que tenía, Él era el líder en ese momento y Él era el que tenía que decidir. Él era el responsable delante de Dios. ¿Ok? Porque entonces después yo leo esto aquí y después van a decir los hermanos, no, el pastor dijo que no escuches a tu mujer. No estoy diciendo eso. Ay. Escúchala. Escúchala porque el Espíritu Santo habla y yo sé, el Señor me ha hablado a través de mi esposa. Y a veces ella ni sabe que es el Señor y yo digo, ¿de dónde salió esto? Y es que Dios la está usando para ayudarme en algo. Y tú sabes que es Dios. Tú sabes que es Dios. ¿Verdad? Que te está confirmando algo. ¿Ok? Entonces le dices como cuando te está... Pero usted sabe tanto. Así le dice. Ay, a mí me encanta cuando le dice eso. Ay. Con una casita atrás de ella. No, yo oigo, pero mire, calladita me veo más bonita, yo no hablo. Ok, entonces dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estamos hasta el 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Miren lo que somos, polvo. Volveré. Y al polvo volverás. Fíjense el juicio sobre el hombre. La verdad que de esos versículos fueron palabra esencial de lo que Dios decretó. Decretó. Y así es. Y es verdad, nosotros para comer el pan de cada día tenemos que sudarlo, todo, trabajar duro. Los días, la mayoría de los días son fatiga, son fatigosos, hay que trabajar, hay que sudar, es una lucha, hay una lucha diaria, ¿verdad? Para nosotros ganarnos el pan de cada día. Tanto el hombre como la mujer. Hoy en día la mujer, ¿verdad? Pero Sí. la mujer también Bueno, tiene en que tiempo salir. no, estaba yo en la casa, no. Sí.
Pero después me tocó. Dice, hermano. Yo creo que ese versículo me parece responde a muchos interrogantes. Ujú, Hay una parte que dice, maldita la tierra. ujú. Maldita la tierra. Es por eso que a veces nos preguntamos de tantas cosas, Los temblores, tantas cosas exacto, naturales que pasan, y es que nosotros vivimos en un mundo disfuncional correcto. debido a eso. Ujú. Y creo que no es algo menor, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y Dios por qué permite que hayan los huracanes, que hayan los terremotos, que hayan tantas cosas? Pero es que no solamente cae del hombre, también dice maldita la tierra. Entonces el mundo de alguna manera también se vio afectado por el pecado del hombre. Correcto, correcto. Muy, muy buen análisis, hermano. Por eso los huracanes, todo lo que está sucediendo. Que vivimos en un mundo que tú no puedes decir, pero bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. Pero la tierra, ¿verdad?, ha sido maldita, es el juicio que hay. Y el juicio cae desde el versículo 24, cuando él dice que puso la espada Ujú. en Para- llama para que nadie Tocara tocara, o sea, ese es su el juicio. árbol de la vida. ¿Sí? Ya. Exacto, ya detiene la... Pero fíjense ustedes qué tremendo, mire, vamos a leer la nota ahora. Dice, el juicio que cayó sobre el hombre puede ser resumido en 3 palabras: trabajo, inutilidad y muerte. Este ha sido el problema del hombre en cada generación desde entonces. Por eso, hermanos, cuando usted vea que solamente le dicen, ven a Cristo y todo estará arreglado y que todo será felicidad y que todo estará bien, eso es una mentira. Eso es una mentira. La verdad es que el Señor te salva y tienes asegurada la vida eterna. Pero mientras estemos viviendo aquí, si Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, tenemos la palabra de Dios, hay gozo, hay alegría porque estamos con Dios. Pero las circunstancias pueden ser cualquiera. A nosotros las circunstancias nos afectan, la enfermedad, los problemas, igual que a los impíos, igual. Lo que pasa es que el Señor está con nosotros, nos da sabiduría, nos da paciencia, nos da fuerza para salir de todo eso, cosa que ellos no tienen. Nosotros no estamos atribulados, pero no estamos desesperados, sin esperanza. Qué triste es ver cuando muere una persona sin Cristo, cómo ver a los familiares, quise decir esa palabra, perdón. Cómo ver los familiares que no tienen esperanza, que es como que se acabó todo, para ellos se acabó absolutamente todo en esa persona. Y es triste. Y es triste. Pero qué hermoso, hermano, que nosotros nos vamos a volver a ver. Y si usted tiene un familiar en Cristo, usted lo va a volver a ver. La palabra dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Nos vamos a volver a ver. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Qué hermosa promesa. Los mismos entierros, cuando hay un entierro de una persona que ha aceptado a Cristo, dice, estamos tranquilos porque sabemos que Él mora con el Señor. Pero cuando esta persona no ha aceptado a Cristo, dicen que triste que no va para la presencia del Señor. Exacto. Y ahí, pues, hasta ahí se ven. Sí. Y hay algunos... Uno se queda con esa incertidumbre ¿A dónde irá? de que lo habrá aceptado o no lo habrá aceptado, porque Sí. nunca te da Sí. frutos, como que... Correcto. Si no da frutos, pues uno como que se queda... Porque el cristiano verdadero da fruto. Aunque les digo una cosa, si miramos el ladrón en la cruz, él no tuvo tiempo de dar frutos, pero sin embargo él se arrepintió. Si nosotros vamos a ministrar a cualquier enfermo, ¿verdad?, en el lecho de su muerte, y si nosotros vemos allí que esa persona se arrepiente de todo corazón y cree en Jesucristo como su Salvador, hermano, esa persona es salva.
Se le ve el arrepentimiento. Porque es difícil a veces decir si fue o no fue. Sí. Porque eso dicen que la iglesia visible y la iglesia invisible. Ujú. La iglesia visible, la gente que viene los domingos, que a veces son miembros, pero entre esos miembros va a haber gente que pueden como enfrente, tú sabes, actuar como de una manera, pero tú no, solo Dios sabe su corazón cuando están a solas o cuando están, tú sabes. Correcto. Entonces a veces no podemos juzgar así bien, Sí. ¿sabes? Si Pero- se arrepintieron al último momento Correcto. o algo. Eso en cuanto a la salvación. Pero si hablamos, por ejemplo, de la disciplina de la iglesia, si son miembros, tú tienes que tratarlos a todos igualitos, Ujú. ¿verdad? Si hay algún problema o comete algún pecado o cualquier cosa, a todos. Son miembros, tienes que tratarlos igual. El mismo proceso. El mismo proceso. Tiene que ser así. Sí, pero complementando un poco lo que dice Tony. Tony. Tony, yo creo que es importante el motivo por el que hagamos las cosas, porque yo siento que lo que él dice es que tú posiblemente ante los ojos de la iglesia puede que seas una buena persona, o puede que tú des fruto, Ujú. pero también puede que se trate de una vida moralista. No Correcto. lo haces para agradar a Dios, sino para quedar bien ante la comunidad. Ujú. Por eso creo que es importante que pongamos nuestros ojos en Cristo y hagamos las cosas como para Él. Y porque yo creo que y todos luchamos con eso. Todos de alguna manera, en algún momento, de pronto por no conocer bien, por no conocer las escrituras o por no saber en dónde poner nuestros ojos, muchas veces hacemos de pronto las cosas por querer quedar bien y no como para agradar al Señor. Y creo que eso es lo que... Sí, exacto. Muy importante. Exacto. Sí, sí. Que sepan que pueden tenerle, o sea, que tienen el temor del Señor, Sí, reverencia exacto. al Señor. O sea, Sí, exacto. Claro, es verdad, la iglesia visible e invisible. La visible es la que Dios ve. Perdón, la invisible es la que Dios ve. La visible es lo que nosotros podemos ver. A eso se refiere Tony, ¿verdad? Y el hermano también ahí complementó, y es verdad. Pero a lo que yo me refiero, porque es verdad, y sobre todo en esta época donde se predica muchas veces un evangelio muy moralista, que ya si tú eres bueno, pues está bien, ya eres cristiano. Yo conozco gente que es buenas personas, cumplen con todas las leyes y todo esto, pero no son cristianos. Y tú sabes que no son cristianos. O sea, tú ves que no son cristianos. Y son personas morales, respetan. Es más, no dicen ni malas palabras ni nada. Y no le hacen daño a nadie. Y no le hacen daño a nadie ni nada, pero son salvos. No son salvos. Pero inclusive dentro de la iglesia pueden tener algunos, ¿cómo pudiera decir? Algunas manifestaciones que tienen los cristianos también, pero como estaban diciendo ustedes dos, puede ser que no sean salvos. Dios solamente lo sabe. Dios lo sabe. Sí. Pero muchas veces, tú sabes, el Espíritu nos va diciendo cuando una persona, tú lo ves, tú sientes cuando un hermano es hermano. O sea, tú lo ves y tú en el Espíritu lo sientes. Es tu hermano. Tú lo sientes. Aunque hay un dicho que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. Sí, pero Dios tiene... hay discernimiento. Mira, hay algo que el Señor pone, ¿verdad?, en nosotros. Ese es que es un don del Espíritu, ¿verdad? Que es el don de discernimiento. Tú puedes discernir, ¿verdad? Tú puedes discernir si esta persona, te das cuenta. Dios me permite a mí, por ejemplo, darme cuenta de cosas, de verdad. Me doy cuenta. Por eso, bueno, en la iglesia reformada se pone mucho énfasis en la membresía. No Ujú. cualquiera puede ser miembro. No cualquiera Pero puede otra ser. iglesia, tú sabes, tú puedes ser miembro en una semana,
En menos, 3 Y días. entonces viene. ahí es cuando es difícil, tú sabes, saber quién es quién y eso, porque tú a veces, por lo menos, darle tiempo. Darle tiempo para que la persona dé Por lo menos fruto. saber, aunque no vamos a saber 100%, pero eso es algo... Porque Correcto. si a veces si no, de verdad no son cristianos, no van a querer esperar tanto tiempo para hacerse miembro. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque primeramente el nombre, nosotros tomamos muy en serio que el nombre del Señor no sea manchado, porque después eres miembro y después estás por ahí y puedes manchar el nombre del Señor con tu actitud. Te dices, ¿de qué iglesia es esta persona? Entonces también la iglesia de Cristo también es manchada. ¿Ok? Mal testimonio. Entonces, eso también. Entonces cualquier hermano puede ver y decir, cosas que a veces no las sabemos nosotros, porque los ojos de nosotros no están en todos lados, pero ven algo mal, entonces le dicen al pastor o le dicen al diácono, hermano, mira, tú sabes que esta persona la vi haciendo algo, esto y esto. Entonces uno puede traer a esa persona y preguntarle, mira hermano o hermana, está pasando esto en tu vida. Entonces si esa persona se descubre y no se quiere arrepentir de eso y quiere ser miembro, entonces ya nosotros como iglesia podemos retener la membresía, no permitir que esa persona sea miembro hasta que esa persona realmente se arrepienta y dé frutos, porque ha sido confrontada en ese momento. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Esta clase ha estado bien movida, wow. Nos hemos pasado un poquito, pero denme, porque de verdad me falta nada más un poquito para terminar y esto es bien importante. Esto es bien importante que vamos a tocar en este momento. El punto número 5 dice, aunque la historia de Adán y Eva es más que trágica, pues sabemos eso, es más que trágica. Estar sin Dios es una tragedia. No termina sin esperanza. En Génesis 3:15, en medio del juicio divino sobre la serpiente, se encuentra una de las más grandes promesas de salvación de toda la Biblia. Muchos eruditos bíblicos se refieren a esta promesa como el protoevangelium. En latín, proto, primero, más evangelium, evangelio. Medita sobre este texto, luego describe y explica la promesa que se encuentra en medio del juicio. Génesis 3, 14 y 15. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se acuerdan que les había hablado sobre la simiente? Yo voy a dejar que ustedes también compartan lo que escribieron allí en sus libros. Pero escuchen esto, dice, la humanidad ahora está dividida en dos. Está dividida en dos. O sea, en dos comunidades. Los redimidos, ¿quiénes son los redimidos? Nosotros, los hijos de Dios, los elegidos, muy bien. Que son los que aman a Dios, porque nosotros no podemos amar a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Entonces, por consecuencia, ahora nosotros lo amamos a Él, porque antes no lo podíamos amar. Entonces, dice, los que aman a Dios y los que se aman a sí mismos. Los que se aman a sí mismos. Por eso es difícil ver cuando tú eres cristiano que tú pienses solamente en ti, y tú no puedas amar a otro. Prójimo. Tienes que amar al prójimo, ¿verdad? Claro. ¿El prójimo quién es? Todo lo que nos rodea. Bueno, si hacemos un buen estudio de lo que es bueno, otro día vamos a hablar de eso.
El prójimo es tu hermano en Cristo. Tu hermano en Cristo. Entonces, fíjense lo que dice. Vamos a leer, hablando de los que se aman a sí mismos, Juan 8:33, Juan el Evangelio 8:33, y después brincamos al 44. Y otra persona que lea Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y alguien Juan 8:33. Uno es la epístola y el otro es el Evangelio. Primera de Juan 33. 8:33. 8:33. Y después brinca. Hermanos, ustedes no han leído por allá. ¿Quieren leer? Y Grisel busca Primera de Juan 8. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Exacto, y ahí está, ahí podemos ver los hijos de Dios, los redimidos y los hijos del diablo. No hay eso de que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia muy claramente marca los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si leemos Primera de Juan capítulo 3, léalo para que usted vea. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Lo dice claramente. Entonces, esta hostilidad se expresa de inmediato, por ejemplo, en Caín. Ahí vemos un ejemplo. En Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 8. Cuando el primer pecado, ahí vemos la primera muerte, el homicidio, el primer homicidio. En Génesis capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató, ¿ves? Ya el ser humano había caído del Señor, el germen del pecado estaba en él y entonces era la muerte, era el deseo, la envidia, toda la miseria humana. El segundo pecado más fuerte. Siendo hermano, ¿verdad? Siendo hermano y lo mató. El primero fue el de Eva y luego fue la muerte De Caín. de Caín. De Abel, pero Caín fue el asesino. Entonces dice, esta profecía, hablando de Génesis, ¿ok? Génesis 3:15. Esta profecía encuentra el cumplimiento final en Jesucristo y a todos los que el Padre eligió y ha unido a Él por el sacrificio de su Hijo. Tenemos victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo, hermanos. ¿Okay? Es una profecía, ¿ok?, de la venida de Cristo. Vamos a leer la nota para que vean un poquito más claro. Jesucristo es la simiente o la descendencia de María. Por ahí vino Jesús. ¿Okay? En la cruz, Satanás hirió el calcañar de Cristo. Cristo fue herido, pero no mortalmente. Él se levantó de los muertos. Sin embargo, a través de la misma cruz, Cristo hirió a Satanás en la cabeza. Satanás fue herido mortalmente. Ha sido derrotado para siempre. Allí Cristo derrotó al diablo, derrotó a la muerte en su resurrección. ¿Okay? Ver también Mateo, no tenemos tiempo para ver todos estos versículos bíblicos, pero aquí escribí yo una nota que debido al anuncio de la derrota de la serpiente a través de la simiente de la mujer, que es Jesús, ¿okay? La simiente de la mujer es Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de que ahora hay dos comunidades, ¿no?
la simiente de la mujer y la simiente del diablo. ¿Okay? La simiente de la mujer, Jesucristo, venimos por ahí, todos los hijos de Dios, los redimidos. La simiente del diablo, de la serpiente, pues el diablo, ¿no? El diablo, Satanás. Los teólogos se han referido a Génesis 3:15 como el protoevangelio o primer evangelio. Este versículo es la primera promesa de redención. Ahí podemos ver nosotros una promesa, una profecía, una promesa de todo lo que iba a suceder con Cristo cuando sucedió en la cruz ya en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Preguntas, comentarios, hermanos. Claro. Sí. Vemos allí la simiente, las dos simientes, ¿verdad? Y fue dividido allí. Es como les mencioné en días anteriores, si queremos saber de la vida, hay que leer la Biblia, que ahí está toda la verdad. Sí, amén. Así es. Vamos a orar para podernos ir. Si puede